Hola a todos queridos amigos. Hoy vamos a adentrarnos en un episodio muy especial donde una felicidad aparentemente pequeña se convierte en algo capaz de cambiar la vida de toda una familia. Después de tantos meses de tormentas, Ye, un hombre noble y silencioso, por fin Jung o Vitrima, su corazón, siempre había deseado el lugar de un padre. Una reunión de padres que parecía completamente normal, terminó iluminando su pequeño hogar con risas con calidez, y con esa alegría que Maya, la niña inocente, había esperado durante tanto tiempo. Acompáñenme hasta el final del video de hoy para sentir plenamente esta historia llena de ternura, pero también llena de desafíos. Y no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas emociones de este viaje tan especial. Aquella tarde, el cielo aún conservaba algunas nubes grises de la lluvia de la mañana. El viento pasaba por el huerto de calabazas, arrastrando gotitas que resbalaban por cada hoja. En la cocina, Huyen estaba agachada encendiendo el fuego cuando Maya entró corriendo desde el patio con las sandalias empapadas, salpicando agua por todas partes. Respiraba agitada, pero sus ojos brillaban como si hubiera descubierto algo muy importante. «Mamá, la maestra dijo que mañana tienes que ir a la reunión de padres de Maya. Mamá, acuérdate». La voz de la niña resonó dentro de la pequeña cocina como una campanita que cruzaba el marco de madera de la puerta. Huyen levantó la cabeza, la mano detenida sobre la caja de fósforos. En un solo segundo sus ojos reflejaron su preocupación. Mañana tenía un turno imposible de cambiar. Pero Maya estaba allí con sus ojitos redondos como dos gotitas de agua y la libreta agarrada con fuerza, toda su esperanza escrita en su carita infantil. Huyen tragó la inquietud, se limpió las manos en el delantal y se agachó para quedar a la altura de Maya. Mañana mamá tiene turno. Quizás no llegue a tiempo a la escuela, susurró. Pero no te pongas triste. Si mamá no puede ir, le pediré a alguien muy importante que vaya por Maya. Maya parpadeó varias veces. ¿Quién, mamá? ¿Quién puede ir por Maya? Huyen miró hacia el patio. Bajo el alero Ye estaba sentado arreglando una silla de madera. La lluvia había parado, pero el piso seguía mojado. Él seguía allí con el cabello húmedo por el vapor del tiempo, puliendo cada borde de la silla, como si no fuera solo una silla, sino algo que merecía ser cuidado con toda delicadeza. Ella murmuró casi en un susurro: «El papá Ye». Con solo escuchar eso, Maya estalló en una sonrisa a los hombros, saltando de emoción. «Sí, a Maya le encanta. Papá Ye puede ir a la reunión. Mamá, yo quiero que él vaya». Ver a su hija así feliz como un pajarito hizo que el corazón de Huyen se calmara un poco. Se levantó y caminó hacia el alero donde Ye seguía concentrado en su trabajo. Él levantó la vista y al verla acercarse, su expresión se suavizó de inmediato. «Ange Ye», empezó ella con una voz pequeña pero sincera. «Ange, ¿me ayuda mañana? Puedes ir a la reunión de padres por Maya. Yo tengo turno y no podré llegar». Ye se quedó quieto unos segundos como si lo hubieran congelado. Luego, muy despacio, sus labios se curvaron en una sonrisa tímida y cálida. «Yo, ir a la reunión. ¿De verdad quieres?» «De verdad», asintió Huyen. «La maestra ya te conoce. Maya habla de ti todo el tiempo». Aquella sonrisa no era la de un hombre al que le piden un favor pequeño. Era la sonrisa de alguien que por primera vez recibía un lugar sagrado. Un lugar que durante muchos años solo pudo mirar desde lejos. La tarde cayó. El viento sopló fuerte entre los bambús. Lucecitas de luciérnagas titilaban en el jardín. Maya ya dormía abrazando la muñeca vieja que Ye había reparado días antes. En su cuarto, Ye tenía la cama llena de ropa como si se preparara para una ceremonia. La camisa blanca que solo usaba en días realmente importantes, el chaleco gris que había cuidado desde que trabajaba como albañil en la ciudad, el pantalón que había cosido hace poco, todo lo alisaba con las manos una y otra vez. Se paró frente al espejo probándose cada conjunto.
Se lo ponía, se lo quitaba, lo volvía a doblar con cuidado. Se acomodó el cuello de la camisa, se peinó algo que casi nunca hacía. Incluso practicó cómo sonreír. Sí, la niña es muy buena maestra. Luego soltó una risita porque se veía demasiado torpe. Huyen lo observaba desde la puerta. Lo que sintió en ese instante fue extraño pero cálido, más cariño que emoción. «Ann, ¿qué hace? Parece que vas a casarte», lo molestó. Jess se rascó la cabeza rojo de vergüenza. «Solo quiero verme presentable. Si los otros padres me miran, que sepan que Maya tiene a alguien. Solo no quiero parecer muy simple». Huyen se acercó y le arregló el cuello suavemente. Solo con estar al lado de Conla Yu-roy. No importa si eres simple o elegante, lo importante es que Maya te tiene a ti. En ese momento, Ye la miró sin apartar los ojos. No dijo nada, pero Huyen entendió claramente frente a ella. Estaba un hombre dispuesto a hacerlo todo por su pequeño hogar. A la mañana siguiente, el patio de la escuela estaba lleno de padres vestidos con cuidado, algunos con carpetas, otros con chaquetas en la mano. Todo se veía muy formal. Jess se quedó frente al portón, apretando la invitación entre sus dedos sudados, temiendo entrar al salón equivocado. Cuando la maestra salió y lo vio, sonrió de inmediato. «Usted es el papá de Maya, ¿verdad?». Aquella pregunta tan simple hizo que el corazón de Ye golpeara fuerte como nunca. Su familia se había roto hace años. Nadie en muchísimo tiempo lo había llamado papá. Bajó la cabeza y respondió en voz baja pero firme. Sí soy el papá de Maya». La maestra revisó el cuaderno y habló con un tono cálido. «Maya es muy buena niña. Educada, ordenada, siempre lleva sus cuadernos. Ella habla mucho de usted. Dice que trabaja la madera, que lleva a las 2 al mercado, que arregló el techo para que su mamá no se mojara». Los ojos de Ye se humedecieron. Sonrió, pero la sonrisa le tembló. «¿De verdad dijo eso?». La maestra asintió. «Sí, dice que usted la quiere mucho». Esas palabras cayeron directo en su pecho como una brasa encendida que no quema, sino que calienta por dentro. En casa, Huyen había terminado de lavar las verduras, pero seguía de pie bajo el alero mirando hacia el camino. Cada pocos minutos levantaba la vista como si pudiera ver a través de toda la calle hasta la escuela. Se preguntaba si él estaría nervioso, si habría podido decir «soy el papá de Maya» sin titubear. Se le escapó una sonrisa feliz que intenta quedarse callada. El ruido de la moto vieja entró por el callejón. Maya fue la primera en escucharlo. Corrió al patio gritando «Papá Ye volvió, papá ya terminó la reunión». Ye ni siquiera había apagado la moto cuando Maya ya lo estaba abrazando. ¿Qué dijo la maestra Va? Maya se portó bien. Él la levantó y la giró en el aire como si fuera un regalo que traía de la escuela. Maya se portó muy bien. La maestra dijo que ayudas a tus amigos y que eres muy educada. La niña lo abrazó fuerte gritando entre risas. «De verdad, Va es el mejor». Huyen salió al alero con un pañito en la mano. Miró a los dos, al hombre de ropa sencilla y a la niña abrazándolo, y sintió una calidez suave esparcirse por su pecho. Ye dejó a Maya en el suelo y le entregó a Huyen la hoja de la reunión. La maestra dijo que Maya es el orgullo de su mamá. Luego bajó un poco la voz y también de su papá. Huyen se quedó inmóvil. Solo una frase, pero un río completo se movió dentro de su pecho. «Gracias por hacerlo», susurró. Ye sonrió rascándose la nuca. «Por Maya. Y por ti también. Esto sí puedo hacerlo». Maya volvió a abrazarlo del cuello gritando con su vocecita clara. «Papá Ye es el número 1. Maya te quiere». Y allí en el pequeño patio bajo la luz suave del atardecer y con el olor de la cocina flotando en el aire, todo se sintió completo. La reunión de padres, que parecía algo simple, se convirtió en el día en que Ye, Huyen y Maya estuvieron juntos, como una familia. Nadie dijo nada más, pero todos entendieron. Desde ese momento, Maya no solo tenía una mamá, tenía un papá de verdad.
un papá que ella misma había elegido con todo su corazón. Cuando la luz del atardecer empezó a caer sobre el patio todavía húmedo, el ambiente dentro de la pequeña casa cambió por completo. Ya Hong con Cam Gias, Jeji Hop Fu Huin, Thai Magiong Hu. An Bua Trovetumot Boy Le Quantron Quachin con Gai Min. Maya seguía agarrada del cuello de la camisa de Ye, hablando sin parar. Papá, ¿sabes qué? El conejito de mi clase dijo que eras el papá más guapo. Y cuando conté que arreglaste la silla, la maestra se rió. Y también dije que me compraste rosquillas. Cuanto más hablaba Maya, más se ponía rojo Ye por la vergüenza. Pero sus ojos brillaban de una manera que no podía ocultar. Huyen los miraba y su corazón se calentaba poco a poco, como si hoy el mundo entero estuviera girando alrededor de su pequeña familia. «Venga, entra y cámbiate de ropa», dijo Huyen con una voz suave como el viento. «Debes estar cansado». «No estoy cansado», Ye sonrió. «La reunión fue más bonita de lo que imaginé». Huyen rió bajito. «Me alegra. Gracias de verdad». Ye negó con la cabeza. «No tienes que darme las gracias. Hacer de padre es lo que toca». Esa frase hizo que Huyen se quedara quieta medio segundo. Las palabras hacer de padre salieron muy suaves, pero pesaron más que cualquier cosa que él le hubiera dicho antes. La cocina brillaba con la luz amarilla. El olor del pescado caramelizado, la sopa ácida y el arroz recién hecho llenaban la casa. Maya, con su cuenco en las manos, comía mientras seguía contando cada detalle de la reunión, como si quisiera guardar cada pedacito de aquel día. Papá Ye se sentó en la primera fila, mamá, y escribió un montón. La maestra dijo que Maya siempre levanta la mano para participar. Y Nam dijo que papá Ye parecía un actor con esa ropa. Ye tosió por la vergüenza cuando escuchó eso, mientras Huyen aguantaba la risa con el corazón suave como seda recién hilada. A través del fuego pequeño del fogón, Huyen lo miró y se dio cuenta de algo. Hoy él no estaba a su lado como un acompañante. Hoy él estaba justo en el lugar donde solo los padres se paran. Le sirvió pescado y dijo en voz bajita: «Mañana. ¿Quieres ir a recoger a Maya? Yo trabajo por la tarde». Ye levantó la vista sorprendido. «¿De verdad puedo?» Huyen asintió claro. A la niña le encanta. Ye miró a Maya, que mordía un trocito de pescado con los ojos brillantes como estrellas. En ese momento él entendió: desde hoy ya no era el tío Ye de mamá Huyen. Era la persona en quien esa niña confiaba. La noche cayó. Maya dormía profundamente, respirando suave como hojas de bambú, rozándose entre sí. Ye se sentó en el porche mirando el patio oscuro donde la luz de la luna atravesaba la parra y caía en manchas plateadas. Huyen salió con 2 vasos de agua caliente y puso uno frente a él. «¿Cansado? No. Estoy contento de verdad». Pasó un silencio cómodo. Solo se oían los insectos del jardín. Huyen apoyó una mano en el escalón y lo miró de lado. «¿De verdad te hizo tan feliz?» Ye soltó un suspiro, no de tristeza, sino porque tenía el corazón tan lleno que no sabía dónde poner las emociones. «Mucho. Cuando la maestra me llamó el papá de Maya, pensé que había escuchado mal». Su voz se volvió grave y cálida. «¿Sabes? Nunca nadie me había llamado así. Sentí como si al fin hubiera entrado en una casa que siempre miré desde afuera». Huyen no respondió. Solo lo miró de una forma que nunca había mirado a otro hombre. Luego puso suavemente su mano sobre la de él. «Ya no estás afuera, ya entraste y estás firme ahí». Ye miró su mano sobre la suya, pequeña pero firme. Cada ladrillo que colocó en esa casa, cada plato de sopa que cocinó cada noche, llevando a las 2 bajo la lluvia, todo cobró sentido. Él preguntó bajito: «¿De verdad me dejas estar en ese lugar?» Huyen sonrió tan suave como la luna rompiéndose en el techo de Texas. «Si no fuera verdad, ¿cómo me habría atrevido a dejarte ir a la reunión?» Los ojos de Ye se humedecieron. «Gracias por confiar en mí así». Huyen respondió sin dudar: «No es confiar, es que
Te necesito, y Maya te necesita aún más. El viento nocturno sopló por el porche, dejando caer unas flores de bugambilla en la mano de Ye. Él recogió un pétalo girándolo bajo la luz tenue. Huyen apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: «Hoy». Maya fue muy feliz. Ye apretó los labios como haciendo un juramento silencioso. De ahora en adelante, hacerla feliz será mi trabajo. En la oscuridad, las manos de ambos se buscaron. Sin confesiones, sin promesas grandilocuentes. Solo aquel apretón leve suficiente para entender que después de la reunión de hoy, esta familia por fin se había formado, más firme, más cálida y más completa que nunca. Al caer la tarde, la luz del día se extendía en una franja dorada sobre el callejón estrecho, donde el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire. Los gorriones regresaban a sus nidos agitando las alas en un cielo color cobre. Desde la entrada del callejón, una figura se escondía detrás de un ramillete de plátanos. Era la ex-suegra de Huyen, una mujer delgada con un suéter gris gastado y el pelo desordenado por el viento. Sus ojos eran fríos, pero detrás de ellos había algo difícil de descifrar: un poco de rabia, un poco de tristeza y también miedo. Se quedó allí mucho rato apretando el manillar de su vieja bicicleta, como si necesitara sujetarse para no derrumbarse. Desde la casita de Huyen se escuchaban risas claras. Era la risa de Maya, la voz cálida de Ye, el sonido de cubiertos chocando y el fuego del fogón crepitando, todo mezclado como una melodía familiar que calentaba el corazón. La mujer frunció los ojos, retrocediendo medio paso. Su mano tembló. Otra vez él. Murmuró con la voz trabada entre celos y miedo: «Ese Ye». Siempre metiéndolo todo en un lío. Si no fuera por él, quizá ya habría convencido a Huyen. Se mordió el labio mientras observaba entre las hojas del plátano la cocina iluminada. Allí estaba Huyen pelando cebollas Maya apoyada en su hombro, y Ye secando con cuidado el cabello mojado de la niña con una toalla suave. La mano de la mujer se apretó tanto que se le marcaron las venas. Ella no veía a Huyen sonreír así, desde el día en que salió de la casa del marido. Pero lejos de sentirse aliviada, algo le oprimió el pecho. Cada risa que salía de esa casa la hacía sentir que su lugar estaba desapareciendo. No. Retrocedió otro poco, los ojos brillando con tensión. Si ella está feliz, si todo marcha bien, Maya nunca volverá con su familia paterna, y Huyen también se alejará de mí para siempre. El viento que venía desde el campo le despeinó aún más el cabello, pero ella no se movió mirando fijamente la casa como si quisiera arrancar a Huyen de esa calma. En el patio Maya hablaba con entusiasmo. «Papá Ye, mañana ven a recogerme otra vez. Tú eres mi favorito del mundo». Ye se rió y levantó a la niña dándole una vuelta en el aire. Esa risa redonda, cálida, llena, llegó hasta el rincón donde la mujer estaba escondida. En ese instante su mirada perdió el control por un segundo. El miedo la inundó de golpe, como el agua estancada después de una tormenta. Miedo de perder a su nieta, miedo de perder su lugar como madre, miedo de que aquel hombre ocupara el sitio que su hijo había dejado vacío. ¿Por qué terminó todo así?, murmuró entre sollozos contenidos, mientras Huyen no tuviera a nadie. Yo aún tenía la oportunidad de hablar con ella, pero las risas dentro de la casa eran cada vez más claras, tan claras que tuvo que taparse los oídos. No podía soportarlo más. Sin mirar otra vez se dio la vuelta de golpe. Con las manos temblorosas agarró su bicicleta vieja apoyada en el tronco de una palmera. El asiento estaba gastado, la cadena seca, pero ella se subió con prisa como si temiera que si tardaba un segundo más, aquellas risas felices la atraparan. Pedaleó con fuerza, las ruedas chirriando sobre la tierra húmeda. Su mirada estaba llena de ansiedad, confusa, apurada. Alejándose de la casa, murmuró con voz ronca: «No».
Tengo que buscar otra forma. Tengo que hablar con ella antes de que sea demasiado tarde. No puedo dejar que forme una nueva familia sin mí. El viento golpeó su rostro frío hasta doler la nariz. Pero por dentro ella ardía. Detrás de ella la casa de Huyen seguía brillando en el atardecer. Seguían las risas, seguían las voces cálidas y seguían esas 3 personas, convirtiéndose en una familia completa. Y la mujer entendió con un dolor silencioso que con cada vuelta de la rueda ella quedaba un paso más atrás. chờ đợi, Huyền mỉm cười, đôi mắt ướt.